mi nombre es Franco, soy CEO de DinoCloud. Como dijo Luis, somos partner Well Architected de AWS. Me quedó el AWS de Colombia, ya lo voy a ir cambiando a medida de la charla. Un poco les quiero contar cómo es el proceso de una revisión Well Architected, en qué consiste, cuáles son las etapas, cuáles son los entregables, los roles, responsabilidades, etcétera, etcétera, cómo lo realizamos nosotros, ¿sí? Y por otro lado, quiero hacer un poco de lecciones aprendidas, conclusiones y cosas que vimos muy presentes en cada una de las revisiones que realizamos, que ustedes pueden llevarse como aprendizaje o como algún tipo de mini lección de decir, mirá, tiene razón, nosotros también tenemos este problema o también lo vimos, y les sirva a ustedes de alguna forma como, digamos, una introducción a lo que es el Well Architected. Bien, el proceso de trabajo es bastante simple, ¿sí? Consiste en 4 etapas que son cíclicas, es decir, esto es un proceso iterativo. El Well Architected es una revisión que no se realiza una sola vez y se trabaja y no se realiza nunca más, sino que es algo que se va repriorizando y rehaciendo continuamente, ¿sí? Nosotros generalmente recomendamos a nuestros clientes hacerlo cada 2 o 3 meses máximo, porque son ciclos de trabajo en donde podemos hacer algo de remediación de los riesgos que surjan de Well Architected y a partir de ahí volver a realizarlo, ver dónde estamos parados y seguir trabajando. En esos 3 meses pueden haber cambiado un montón de cosas, incorporado nuevos servicios, cambiando prioridades de negocio, cambiando la estructura de la compañía, bueno, muchísimas cosas que pueden ir surgiendo en el medio del proceso. Por eso el Well Architected lo que plantea es una línea de trabajo constante para trabajar en la nube, ¿sí? Nos plantea tanto a nosotros como partners y a ustedes como clientes una línea base de calidad. ¿Tá? Es decir, yo sé que si trabajo bajo el marco de Well Architected, voy a saber evaluar si lo que estoy haciendo o lo que está haciendo el partner conmigo está bien o está mal, ¿sí? Es así. Por eso la primera parte de este proceso es una reunión que básicamente consta de 2, 3, 4 horas máximo por cada uno de los workloads, ¿sí? Recordemos que el Well Architected se realiza por workload, por carga de trabajo. Y lo primero que hacemos es nos reunimos, ¿sí? Dicen, DinoCloud, por favor, pueden venir un día a nuestras oficinas, queremos revisar la infraestructura, lo que estamos haciendo en la nube. Perfecto, nos reunimos. De nuestro lado participan arquitectos certificados, ¿sí? Para poder realizar Well Architected oficiales de AWS. Necesitamos tener arquitectos certificados professional que hayan asistido al bootcamp de Well Architected, digamos, son como bastante estrictos en eso. Por ende, si no, no sería una revisión oficial, ¿sí? Entonces, de nuestro lado participan arquitectos y gente de negocio, ¿sí? Y del lado de ustedes también participan todas aquellas personas que ustedes consideren importantes del lado técnico, pero también del lado de negocio. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que nosotros hacemos en toda revisión es ¿qué hito de negocio importante hay en su empresa en los próximos meses? Para lo cual su producto necesita estar listo. Entonces, ahí empiezan las discusiones. Dicen, no, vos sabés que acá 3 meses tenemos una inversión que nos va a llevar a México y no sabemos si nuestro workload lo va a soportar, ¿sí? O de repente vamos a incorporar un cliente y no sé si un nuevo cliente tan grande como el que estoy tratando de negociar va a poder ser soportado, ¿sí? O vamos a salir en los medios y no sé si me van a atacar y si voy a estar listo para eso. El negocio es muy importante en esto, ¿sí? El Well Architected lo que hace es trazar necesidades y prioridades de negocio con lo que yo estoy haciendo en mi workload y ver si realmente voy a estar listo para poder trabajar en disponibilidad, en seguridad, en performance y en todos los pilares que Luis habló. Luego de la reunión, que básicamente es una entrevista, no lo tomen como una auditoría súper estricta donde vamos con un checklist y sí, no, sí, no, sino que más bien una charla amena donde vamos viendo qué hicieron, cómo comenzaron con su trabajo, cómo llegó AWS a su vida y qué están haciendo. Y luego de ahí nosotros, de nuestro lado, pasamos a la etapa 2, que es el armado del plan de trabajo, ¿sí? Acá es donde vamos a ver los entregables que surgen de la etapa número 1, que es donde se identifican riesgos críticos y medianos, ¿sí? Riesgos críticos son, esto no lo estás haciendo, pero puede llegar a pasar algo muy feo si no lo haces. Y riesgos medianos es, ¿estás bien lo que estás haciendo? Hay otra forma de hacerlo mejor, ¿sí? Pero por ahora está bien lo que estás haciendo, ¿sí? A partir de ahí nosotros, como partner, hagamos un plan de trabajo, ¿tá? En función de eso, para empezar a remediar los issues que se consideran más prioritarios. Uno de los ejercicios que se realizan en la primera etapa es, de estos 5 pilares, elijan cuál es el más prioritario para ustedes que quisieran atacar del 1 al 5, ¿sí?
Y ahí empiezan. No, en excelencia operacional estamos para atrás, estamos en producción y no sabemos cómo soportar el workload. No sabemos escalar, disponibilidad estamos mal. Y ahí es donde empieza a jugar y el de negocio salta diciendo costos y el otro salta diciendo seguridad. Y bueno, se termina decidiendo un orden de prioridades para los cuales trabajar. ¿Está? Que no quiere decir que el último no se quiera atacar, ni mucho menos, sino que no es prioritario para el negocio o para el área en ese momento. Bien, luego se implementa la remediación. Esto es muy simple, son metodologías autoorganizadas y autogestionadas. Nosotros trabajamos mucho en conjunto con nuestros clientes, armamos canales en conjunto, equipos híbridos donde hay personas de DynoCloud y personas de los clientes y se trabaja en conjunto, ¿sí? O el cliente puede decidir hacerlo solo, decir, la implementación la verdad que yo la quiero hacer con mi equipo, muchas gracias por venir, me diste todo el backlog que yo necesitaba, está perfecto, y el cliente puede seguir su camino solo realizando la remediación. Lo único que recomendamos en este caso es, bueno, está perfecto, pero de acá a 3 meses volvamos y veamos cómo les fue en este camino de 3 meses para ver si realmente funcionó, ¿sí? Y el cuarto es una retrospectiva, básicamente donde revisamos cómo trabajamos, si lo hicimos bien, si no, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas no, antes de continuar con la siguiente revisión, más que nada sobre las metodologías de trabajo, la comunicación, si fue fructífero, si no, si hay algo que cambiar en el próximo hito, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es un poco un overview de lo que sería un caso general con un cliente. ¿Qué se entrega en la revisión? Se entregan 2 documentos, ¿sí? 2 documentos importantes. El primero es el documento oficial de AWS, que la herramienta que nos presentó Luis entrega. Ahora lo vamos a ver con algunos screenshots de qué es lo que presenta. Básicamente consta de todos y cada uno de los issues altos y medianos con todo lo que puede haber saltado y links a documentación de cómo solucionarlo, ¿sí? Entonces es bastante completo, es un documento que tiene aproximadamente 60 páginas, ¿sí? Va issue por issue explicando cómo hacer para solucionar cada una de las cosas que fueron saltando en Well Architected, ¿sí? Es bastante específico, bastante general y completo. Por otro lado, nosotros generamos otro documento también, como para agregar un poco de valor y bajar a tierra lo que dice el documento oficial de Amazon, que habla de la propuesta, de la planificación, de por dónde empezaríamos. Agarramos cada uno de los issues y generamos lista de actividades para realizar para resolver cada uno de esos issues, ¿sí? En función de la conversación que tuvimos en ese momento. Puede haber surgido en esa conversación que hay que hacer una migración de un servicio a otra, es muy común, porque muchas veces vemos, ya vamos a ver en las lecciones aprendidas, que hay muchos servicios que se desconocen y se toman decisiones por falta de conocimiento de otros servicios que ya solucionaban los problemas, ¿sí? que por ahí se están trabajando. Entonces, todo eso nosotros lo planteamos en este otro documento, que es el documento que nosotros entregamos como partner, ¿sí? Que es un plan de trabajo que nosotros proponemos. Hasta acá, todo esto de acá, para el cliente no tiene ningún costo, ¿sí? Fuimos a una reunión, nos dimos vuelta, armamos el plan, entregamos, y si el cliente dice, gracias, me dejaste todo lo que necesitaba, esto no tiene ningún tipo de costo y ya tiene el backlog armado y el roadmap armado para su infraestructura, ¿sí? Este es el documento oficial de AWS, ¿sí? Es un PDF que es el que genera la herramienta esta, tiene un índice dividido por cada uno de los pilares, ¿tá? Donde tenemos un overview general, algunos detalles, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, un issue que saltó diciendo no tenés métricas de lo que son tus operaciones y cada uno de estos links son algunas acciones que ya se pueden ir tomando para solucionar ese problema, ¿sí? Estos son los links oficiales de AWS y con este issue ya se puede ir trabajando. Por otro lado, este es el nuestro, ¿sí? Donde tenemos la revisión hecha por nosotros. Básicamente el resumen de riesgos es el mismo, se revisa por pilar, la cantidad de riesgos altos y de riesgos medios, y luego con cada uno de los issues, nosotros lo que hacemos es una lista de actividades con las cuales ya podríamos estar cerca para solucionar ese issue. Por ejemplo, no sé, ¿cómo monitoreas tus recursos? Podemos ahí incorporar, está bien el monitoreo, está faltando, por ejemplo, no sé, APM o centralización de logs. O estamos centralizando logs, pero no estamos alertando cuando hay un error de aplicación, ¿sí? Ese tipo de actividades nosotros las vamos a ir descubriendo en la reunión y después las vamos a traspolar a este documento. Estos 2 documentos de vuelta son potestad del cliente al realizar la review hasta ahora. Bien. Ahora sí vamos a pasar a otra parte
ya una vez habiendo visto cómo es todo el proceso, de qué conclusiones después de haber realizado tantas reviews nosotros con clientes, podemos ir sacando o sacamos o descubrimos patrones que se repiten, que no se repiten en todos los clientes, y en función de eso, la idea es que se lleven a por lo menos una de todas estas conclusiones diciendo, sí, yo la verdad que también acá es algo que me está pasando a mí, como para ir por lo menos levantar la alerta. Ese es un gran objetivo que me gustaría echar. Bueno, vamos a ver un poco la característica de la muestra. Esto básicamente son gráficos que unifican los datos de revisiones de muchos de nuestros clientes. Estamos trabajando con clientes acá en la mayoría de servicios financieros, también por una cuestión de que es la industria que a nivel mundial es la que más está adoptando la nube con más rapidez. Después industrias del nivel de software as a service que pueden servir para empresas, gestión de proyectos, lo que sea, es la mayoría de la muestra. Y después tenemos otras muestras, otros clientes del mundo del rubro de IoT, del rubro de advertising, telecomunicaciones, etc. Hay más que hemos realizado, tenemos del mundo de salud, de retail, etc. ¿Sí? Pero básicamente a niveles de muestra, estas son las industrias en las cuales nos estamos moviendo. En tamaño de compañía también tenemos casi la mayoría, son empresas medianas de 11 a 50 empleados más o menos, algunas de 51 a 200, ya empresas más grandes también y más chicas también. Pero lo más importante es que la mayoría, un 70%, están en momentos productivos. ¿Qué quiere decir? Que todas estas personas o clientes a los cuales se están sometiendo a una review ya están en producción. No están preparando su workload para en algún momento llegar a producción. No, ya están recibiendo tráfico real y es sorprendente ver cómo se puede optimizar o solucionar el problema, porque ya los problemas en producción todos sabemos que son otro tipo de problemas, ¿sí? Que realmente ellos consideran que es muy complejo solucionarlos, y cuando nosotros llegamos y por ahí ofrecemos una o dos soluciones, siempre se llevan una nota, un cuaderno anotando muchísimas cosas, porque la verdad que es bastante interesante. Quédense con ese gráfico, que es bastante bueno. Bien, este es un poco el gráfico de lo que es prioridad ante los pilares. De vuelta, al final de la revisión, decimos, bueno, listo, terminamos. De los 5 pilares me tenés que priorizar cuál es el que a vos más te importa, ¿sí?, para poder realizar la revisión o empezar, o por dónde querés empezar. El que más se ve, el que más aparece siempre es confiabilidad o disponibilidad, como dijo Luis. Básicamente es la capacidad de poder adquirir recursos a demanda o escalar hacia arriba, hacia abajo y poder mitigar todas las interrupciones. Es decir, poder estar disponible 24/7, caída para allá, caída por allá, resiliencia, escalabilidad, confiabilidad pura, ¿no? Disponibilidad. Es lo que más suena y que los clientes más les interesa solucionar. En segundo lugar viene seguridad, que ya vamos a hacer una salvedad respecto a seguridad al lado. Performance y excelencia operacional están ahí, y fíjense que el último, o el menos prioritario a nivel, digamos, general, es optimización de costos. Es muy interesante costos porque muchas personas, o muchos clientes, perdón, es su motivación para realizar la review. Vienen y dicen, estamos gastando mucho en la nube, no podemos estar gastando tanto. Por favor, vení que quiero que veamos los costos. Decimos, bueno, vamos a ver los costos, pero también vamos a ver todo esto. Bueno, perfecto, bueno. Nos sentamos, hacemos la review, vamos viendo pilar por pilar por pilar, y al final del ejercicio, optimización de costos termina siendo el último, porque se dieron cuenta que tenían unos problemas gigantes con escalabilidad, que no escalaban, que podían recibir un ataque en cualquier momento, que no tenían métricas de monitoreo, no monitoreaban KPIs, ¿sí?, que podían monitorear performance tan simple como hacer una transacción de punta a punta, trazabilidad, y no entendían dónde estaba el cuello de botella, ¿sí? Empezaron a descubrir un montón de necesidades o de cosas prioritarias, y costos lo terminaron dejando en el último lugar, diciendo, bueno, hagamos todo y al final de todo volvamos a ver costos, ¿sí? Pero quiero que veamos primero disponibilidad porque necesito estar seguro de que no se me va a caer. Y ese es un ejercicio muy repetitivo y está bastante atrás costos. Siempre termina en cuarto o quinto lugar y es muy sorpresivo. A mí la verdad que fue una de las cosas que más me sorprendió, una de las primeras conclusiones, es decir, estamos en Argentina donde un dólar tan fluctuante, que la inflación, que esto, que lo otro, y empresas que por ahí no son tan grandes, que realmente están pagando en Amazon un buen dinero, y terminan diciendo, bueno, costos ya después los vemos. Por favor, hagamos todo y cuando terminemos revisemos los costos. Bueno, perfecto, y terminamos trabajando sobre los otros pilares. El otro gráfico habla un poco de la desviación estándar, que lo que más quería resaltar en este caso es que, si bien seguridad es el pilar que está el segundo en prioridad, lo que vemos es que es el que más desviación tiene. ¿Qué quiere decir? Que o los clientes lo ponen en primer lugar o los clientes lo ponen en último lugar, básicamente, ¿sí? Es decir,
O seguridad representa su modelo más crítico de negocio, que es ser compliance, que tener que cumplir con las normativas, que tener que cubrirse ante un ataque, que el threat model, que seguridad en networking, que el IAM, que esto, que lo otro, es súper prioridad. O también estando en último lugar, diciendo, seguridad me interesa, no quiero dejar de ser seguro, hagamos algo de seguridad, pero me interesa que nos podamos ver la performance, me interesa que nos podamos ver confiabilidad, me interesa que nos podamos ver otra cosa. Y eso realmente fue bastante notorio, ¿sí? Y fíjense que confiabilidad, si bien está ahí muy cerca de seguridad, es el que menos desviación, es decir, siempre está en los primeros lugares. Nadie no quiere estar disponible porque prácticamente tener downtime es un riesgo muy alto de negocio en la mayoría de los clientes y está siempre presente en la prioridad, ¿sí? Bueno, algunos de los riesgos críticos totales por categoría, esta es una tabla un poco para realizar algunos análisis cuantitativos de lo que fue realizar todas estas reviews. Vemos que el porcentaje de desatención más alto, digamos, es seguridad. La primera columna es la cantidad de riesgos encontrados en total. La segunda es la cantidad de riesgos posibles, porque cada pilar tiene una cantidad de riesgos posibles distintas, ¿sí? Y esto es lo que finalmente nos termina diciendo que dónde está la desatención en la mayoría de los clientes, ¿sí? La seguridad representa un porcentaje de desatención muy alto. Hay muchos servicios de seguridad que los clientes no conocen, dicho el caso de WAF, WarDuty, Shield. No saben, por ejemplo, cómo separar redes públicas de redes privadas. Hay backends que no necesitan ser públicos y tienen IPs públicas, los puertos abiertos. Bueno, hay mucha, digamos, desinformación en lo que es seguridad. Y generalmente es un pilar muy reactivo, es decir, los clientes actúan cuando reciben el primer ataque, ¿sí? Y ahí entienden la necesidad de tener un sistema seguro. Que en la nube, con algunas buenas prácticas y algunos patrones de arquitectura básicos, seguridad está bastante cubierto, ¿sí? No es algo muy loco de trabajar. Tiene servicios que solucionan la mayoría de los problemas de manera muy fácil, ¿sí? Dicho sea, incorporar un WAF es tan simple como habilitarlo, alquilar reglas de empresas conocidas que las actualizan todos los meses y listo, ¿sí? Son cosas bastante simples. Obviamente después hay una complejidad mucho más grande si queremos profundizar en seguridad o tenemos que hacer una normativa o cumplir con una auditoría. Hay muchísimas otras cosas que profundizar, pero hay cosas básicas como que toda la empresa está usando el root account, es algo muy común, todo está en la red pública, en la default VPC, no usan load balancers, no usan API Gateway para disminuir el punto de entrada. Digamos, hay muchos riesgos de seguridad muy notorios, ¿sí? En la mayoría, y es donde hay más desatención tenemos. Después el resto viene bastante parejo, ¿sí? Costos es uno de los pilares que también están más desatendidos, el hecho de usar un Cost Explorer y ver en qué estoy gastando, habilitar un Cost Allocation Tag y poder ordenar mis servicios de forma lógica y no en forma de servicios. A mí cuando me llega la factura de Amazon, me llega en EC2 gastaste tanto, en RDS gastaste tanto, en API Gateway gastaste tanto, pero no tengo una organización lógica. No tengo en producción gasté tanto, no tengo en desarrollo gasté tanto, no tengo lo que levantó Pepito gastó tanto y lo que levantó Juancito levantó tanto. No para señalarlo, sino para tener un análisis real de cómo estoy gastando la plata, no ordenada en servicios, sino ordenada en lo que a mí me interesa, que es entornos, por ejemplo, ¿sí? O tiempo en el que se desplegó. Bueno, costos también está muy desatendido. Toda la parte de billing, Cost Allocation Reports, AWS Budgets, Cost Explorer, es algo que muy pocas veces lo vimos, ¿sí? Generalmente aparecieron en la vida de nuestros clientes cuando de repente hubo un problema y tuvieron que salir a buscar y ahí crearon billing alerts, y ahí crearon reportes y ahí crearon todo el resto, ¿sí? También, de vuelta, reactivo. Generalmente, y esto es una conclusión un poco más general, en el 95% de los clientes hay un pilar que está muy bien trabajado, ¿sí? Y hay un pilar que está casi nada trabajado, y los otros tres están ahí, en el medio, dando vueltas, sí, un poquito más, un poquito menos, pero sí bien. Pero generalmente el negocio fue llevando a que se trabajara mucho sobre uno y se desatendiera a otro, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de Well Architected? Nos ponemos a ver todos y decimos, che, la verdad es que en seguridad estás bárbaro, hermano. Tenés todo, tenés WAF, tenés lo que vos quieras, pero estás gastando, estás sobredimensionado por encima, tenés recursos que están prendidos a la noche o el fin de semana que no lo está usando nadie, digamos, con un par de funciones lambda, vos te lo solucionás el problema, reservando estas instancias te podés solucionar tantos costos. Fíjate, digamos, revisémoslo.
Y ahí es donde se ve mucho el valor de Well Architected, ¿sí? Porque el día a día y las prioridades de negocio y los hitos y los milestones digamos, las urgencias nos quitan, digamos, visibilidad del todo, ¿sí? De la visión general, de mirarlo de arriba y de decir, hay cosas que me están faltando, porque estoy metido en el día a día y estoy trabajando en una cosa y de repente switché a otra, ¿sí? Esto vemos mucho valor y la verdad que es un muy lindo ejercicio ir poder analizando, digamos, miradas que muchas veces están muy desatendidas. Bien, algún análisis un poco más cualitativo de cuáles son los riesgos más comunes, ¿sí? Los que casi siempre aparecen en todos los Well Architected, que la verdad es bastante, que sabemos que hacemos la pregunta y estamos un 90% seguros de que la respuesta va a ser que no, por ejemplo. En excelencia operacional, en un modelo operacional, muchas veces vemos que hay mucha falta de métricas en lo que es el proceso de operaciones. Hay muchas métricas del workload, pero hay falta de métricas en el proceso. No sé mi go-to-market, no sé cuánto tardo en hacer un deploy desde que yo hago el push hasta que llegue a producción, no sé, no tengo esa métrica. No sé cuántos jobs están bien y cuántos están mal. Toda la parte de Continuous Integration y Continuous Delivery, si la tengo lista, lo único que tengo que hacer es empezar a tomar métricas de eso para poder ir sacando y viendo dónde están los cuellos de botella. Estoy tardando, en la parte de testing estoy tardando el doble que lo que debería tardar. Bueno, vamos y enfoquémonos ahí, ¿sí? Son algunos de los riesgos más comunes que nosotros podemos ver en lo que es modelo operacional. En seguridad, IAM se lleva todos los premios, siempre hay problemas con IAM, que empiezan a crear usuarios que no se sabe quién son, que se crean usuarios para máquinas cuando en realidad se pueden usar roles, que hay keys que tienen 2 años y nunca se rotaron. IAM representa un problema general, digamos, en lo que es seguridad. Y luego en la parte de detectar un ataque de infraestructura y poder actuar. ¿Sí? En Amazon tenemos muchísimos servicios para poder detectar ataques con mucha facilidad y poder actuar de manera automática, cerrando IPs, cerrando puertos, baneando, etcétera, etcétera. Y vemos que no está presente para nada. En confiabilidad vemos que se tiene muy poco en cuenta la parte de Service Limits. Los Service Limits son medidas de seguridad que Amazon tiene en su cuenta, lo que nos permite que, por ejemplo, si alguien me ataca la cuenta, tenga un límite para poder crear máquinas o tenga un límite para poder crear IPs y la única forma de poder crear más es levantando un ticket, ¿sí? Eso está muy bueno, hay que tener cierto cuidado porque si yo en plena producción necesito escalar y me estoy llegando a un service limit, muy probablemente empiece a tener downtime, ¿sí? Entonces monitorear y alarmarme de que estoy cerca de llegar al service limit es algo bastante importante, ¿sí? en cada uno de los entornos. High availability, usar muchas zonas de disponibilidad. También es algo que por muy raro que suene, no está presente en la mayoría de los clientes. Generalmente por ahí tienen muchas máquinas, están balanceando y demás, pero siguen usando una sola zona de disponibilidad. Recordemos que AWS nos dice, vos vas a ser altamente disponible siempre y cuando estés usando 2 o más zonas de disponibilidad. Y el último creo que se lleva todos los premios, que es un plan de disaster recovery, que es el que creo que casi nunca apareció, que es los clientes no tienen presente su RTO y su RPO, ¿sí? Y no saben, no han nunca planificado un disaster recovery. Que muy paradójicamente, ¿sí? Es mucho más común que se me caiga el entorno por un error humano que por una caída de availability zone. Digamos, es algo probabilístico. Es muy probable que venga por algún error humano, o un paquete que no funciona, o una versión que se rompió, o un repositorio que dejó de existir de alguna librería, se me caiga el entorno y tenga que acudir a un disaster recovery, ¿sí? Y eso es mucho más común que se me caiga la región 1 de North Virginia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy raro ver que no hay mucha planificación en lo que es disaster recovery. Si hay un desastre y salimos todos corriendo, pero no hay ni siquiera una estrategia para poder cubrirlo. En performance vemos que load testing previo de producción casi nunca, ¿sí? Es algo que no estamos viendo muy seguido. Sí, hay load testing, corren, nos sentamos antes de ir a producción y lo corremos, pero no es parte del proceso de integración, lo cual también es un riesgo. Digamos, uno de los principios de diseño generales es probar simulando producción antes de llegar a producción, probar como si fuera producción, ¿tá? Eso no es muy común. Y monitorear los KPI de performance. Yo necesito 4 milisegundos de latencia de acá hasta allá. Bueno, ¿estás monitoreando? No. ¿Y qué estás haciendo? No, cuando más o menos veo que está lento, me meto a ver qué pasa. Esa es una de las respuestas más comunes.
pero es clásico, digamos. La performance, siempre hay que pedir performance que en la mayoría de los casos, la latencia es como lo que nos guía hacia el éxito, que no se tarde 10 milisegundos menos, pero no está haciendo monitoreo y no está haciendo alarmado una degradación de performance. Eso es bastante común. En la optimización de costos, la gobernabilidad en costos, ¿sí? Cualquiera puede usar cualquier servicio aparentemente y cualquier región. De repente, si viene un desarrollador y levanta una máquina en Sydney, nunca nadie la ve después. Quedó ahí generando costos y nunca nadie la vio, ¿sí? Entonces me empezó a generar costos en función de eso, ¿está? En costos, básicamente está muy asociado, se relaciona mucho con la parte de seguridad, de decir, cerremos regiones, cerremos servicios y usemos lo que necesitamos, digamos. Y si hace falta usar algún otro servicio o alguna otra región, pediremos al administrador que lo que nos habilite y listo, ¿sí? Es muy complicado, si no tengo un buen monitoreo de costos, buen reporte y demás, hacer gobernabilidad en costos, ¿sí? Es bastante complicado. Y monitorear el uso de recursos, también muchas veces, una de las últimas reviews nos dijeron, no, si yo tengo el triple de usuarios, yo me la banco todavía. Pero eso tampoco está bien, digamos, es como que estás teniendo sobredimensionamiento por las dudas, de repente tengas el triple de usuarios, no estás escalando, digamos, estás ahí de que como pagando de más, por si las dudas, tenés de repente muchos clientes, saliste en el diario y triplicaste tus clientes. Ese tipo de monitorear si estoy sobredimensionado o subdimensionado, también es una de las cosas más comunes que vemos. Pero no todo es malo. Estos son los riesgos menos comunes que aparecen, digamos, que vemos más comunes en la jerga de cada uno de los clientes. En excelencia operacional, la creación de múltiples entornos es muy común, ¿sí? El hecho de tener producción, dev, QA, staging, lo que sea, es algo bastante común y bastante repetitivo. Creo que hemos tenido un solo caso que trabajaban todo en producción y hacían pruebas en producción y no importaba nada de desarrollo. Y la automatización de los despliegues también es bastante común, ¿sí? Ya estamos dejando de entrar a la máquina por SSH, hacer pool del código para poder pushear. La automatización de despliegues es bastante común. La seguridad, la protección de datos en tránsito, todos usan HTTPS, todos tienen su certificado hermoso que se renueva, eso es bastante común. En confiabilidad, hacer backups es bastante común. Lo que no es común es probar la recuperación. Yo hago backups durante 2 años. Y, che, ¿alguna vez probaste si se cae? No, y no me quiero arriesgar. Bueno, pero digamos, tenemos que ver si esto va a funcionar. Bueno, eso es bastante común. Herramientas que hagan APM en performance es bastante común. Hay herramientas muy buenas que lo hacen, servicios de Amazon que también lo hacen y son bastante completos. Y en optimización de costos, lo que sí vemos que se está haciendo es, y esto es muy nuestro, que es evaluar costo de punta a punta cada vez que se elige un nuevo servicio, ¿sí? Hay que incorporar un nuevo servicio no empecemos a evaluar cuánto nos va a salir, qué es esto, qué no, bueno, en eso estamos bastante bien, ¿sí? Digamos, en protección de nuestro bolsillo antes de llegar a gastar en un nuevo servicio, en eso estamos bastante bien, ¿sí? Bien, algunos patrones y conclusiones generales ya, y como para ir cerrando y que de alguna forma podamos tener alguna conclusión de todo esto. Lo primero que vemos es que Amazon EC2, o comúnmente llamado infraestructura como servicio, es la elección natural del principio. Uno comienza a usar nube y lo primero que hace es crear una máquina virtual, porque es lo que conocemos, ¿sí? Es lo que estamos acostumbrados, crear una máquina virtual que nos den un IP, poder meternos adentro de la máquina y hacer pruebas y probar y trabajar sobre eso, y empezamos a aprender sobre eso, ¿sí? Empezamos a aprender un montón sobre EC2, que podemos, mirá, le puedo poner otra interfaz de red, le puedo poner más discos, le puedo hacer un montón de cosas, y terminamos teniendo un entorno productivo, llegamos hasta el entorno productivo en infraestructura, ¿sí? Es el camino común. Para la mayoría de estos clientes o de estos casos, serverless termina siendo algo muy raro. Es como que no estoy viendo la máquina, ¿no? Es como que hay un pool de servidores atrás. No, déjame, yo necesito meterme en la máquina porque tengo que hacer backup de /var/log. Pero mirá, le explicamos. No, pero mirá que haciendo esto podés ahorrarte tanto costo, tenés un modelo de costos totalmente distinto que está orientado a la transacción. Si vos no tenés transacción, vas a tener un costo ínfimo, totalmente irrisorio. Pero déjame. Y resulta como medio como una utopía, medio como holístico irse a serverless. Es bastante loco, lo cual es totalmente respetable,
totalmente respetable. La infraestructura como servicio sigue siendo un monstruo bastante bueno y bastante lindo, pero digamos, hay muchas formas, y esto yo siempre lo digo en Nube, hay muchas formas de hacer la misma cosa, ¿sí? Con la gran cantidad de gama de servicios, hay muchas formas de hacer la misma cosa. ¿Cómo estamos seguros que la que nosotros elegimos es la mejor? No estamos seguros. No estamos seguros. Y no tenemos tampoco, y lo que yo no veo es que no haya un proceso de evolución de esa arquitectura. Llegamos a algo que funciona y nos morimos en esa. Ya funcionó, ya está, listo, no importa que tengamos que estar incrementando la cantidad de discos todo el tiempo, no importa que tengamos que estar cambiando el tamaño de máquina, porque no importa, yo ya estoy en mi zona de confort, llegamos y no me muevo de acá, no me muevo de acá. Entonces, es importante, y esto como una primera recomendación, tener un proceso de revisión de arquitectura y de decir, bueno, cada 3 meses nos vamos a sentar y vamos a decir, che, lo que estamos haciendo acá está bien o podemos hacerlo de otra forma, ¿sí? Creo que en el 85% de los clientes yo tiro palabras como Fargate, por ejemplo, por ahí dando vuelta, que son servicios muy nuevos, o Aurora Serverless, y terminan diciendo, ¿pero cómo? Ah, está muy bueno eso, y anotan así. Anotan abajo y se lo llevan para leer. Y hay cosas que son bastante interesantes y nosotros vemos como conclusión general que muchas de las decisiones son por falta de capacitación de todos los otros servicios que hay disponibles y que se pueden llegar a usar quizás de una manera mucho más simple y que pueden solucionar un montón de problemas que hoy en día se están teniendo. Bueno, como vimos recién, la optimización de costos es el pilar más descuidado y menos prioritario. Terminan después de la review siendo menos prioritario, totalmente contraintuitivo, por lo menos para mí, antes de empezar a hacer reviews, yo siempre pensé que la optimización de costos iba a ser la prioridad número 1 e iba a ser lo que más se había trabajado, porque cada uno quiere cuidar su bolsillo, pero resulta ser que es el pilar más descuidado. Los servicios de billing, esos que están arriba a la derecha, que por ahí aparecen con un reporte o con un budget, están huérfanos, se ve la factura, se revisa un poco por servicio que se gastó y está ahí nada más. ¿Sí? No hay mucha más optimización, no nos ponemos a revisar instancias reservadas, por ejemplo, y tenemos la misma instancia corriendo hace un año y ya nos podremos haber ahorrado un 20% por lo menos si reservamos ese año. No nos sentamos a evaluar la parte financiera de la nube. Y eso es muy grave, digamos. Nosotros siempre en las revisiones necesitamos a alguien de finanzas que esté ahí y que sea el que pone la tarjeta, porque lo queremos ahí en la reunión. Le vamos a preguntar, che, ¿qué está gastando en nube? ¿Por qué está gastando tanto? Y muchas veces la respuesta es, no sé, a mí me llega la factura, yo pago y supongo que está todo bien porque están los chicos trabajando. ¿Sí? Y la parte financiera nunca se involucra en decir, optimicemos un poco, veamos cómo lo hacemos. ¿Sí? Y también es medio tabú porque también la parte técnica dice, no, pero si metemos a finanzas no van a sacar todo. No, no te van a sacar todo. Van a ayudar a que podamos de alguna forma optimizar lo que ya tenemos y hacerlo bien. ¿Sí? Bueno, el tercero un poco ya lo dije, no tenemos proceso definido de revisión y evolución de arquitectura. ¿Sí? Amazon todos los meses saca servicios nuevos, todas las semanas, mejor dicho, o no sé si todos los días. A nosotros nos va llegando el feed día a día y yo por ahí hago un broadcast a los clientes para que, por si a uno le interesa utilizar alguno. Y nunca se revisa eso. ¿Sí? Se pasa meses trabajando en algo que muy probablemente Amazon lo saca un día y soluciona el problema de tanto trabajo y decimos, listo, ya está, vamos por este lado y sigamos trabajando. Ese proceso de revisión y evolución hay que velar por eso. ¿Sí? Hay que velar por evolucionar la arquitectura todos los meses, todos los Q nos sentamos, revisamos, se juntan los arquitectos y dicen, estos fueron los issues que yo más vi, que vamos a trabajar, y todo esto es lo que se puede evolucionar. Well Architected es una herramienta muy útil para ese proceso, ¿sí? Para revisar y evolucionar, y creo que es bastante claro en su metodología cómo hacerlo. El cuarto es uno de los más clásicos, que es que el modelo operacional se empieza a priorizar en producción. Llegamos a producción todos felices, fiesta, salimos a producción, pero no sabemos cómo operar. ¿Sí? No tenemos métricas. Pero, che, y si se me cae esta máquina de acá, ¿qué hacemos? No sé, preguntarle a Juan, que se fue de vacaciones a la Copa América y no sabemos si lo va a poder solucionar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, el modelo operacional es algo que aparece en producción recién prioritario, ¿sí? Y algo que se tiene que empezar a trabajar en etapas mucho más tempranas. De decir, ¿qué métricas me interesan? ¿Qué alertas me interesan? ¿Qué dashboards me interesan? Empezar a escribir runbooks y playbooks. En algún momento el desarrollador no quiere ser él el que esté operando. El desarrollador quiere volver a su casa y estar trabajando y que haya un equipo de operación que pueda operar sobre esto.
Bueno, el modelo operacional debe iniciarse en etapas tempranas, ¿sí? Y empezar a trabajarlo y tener algún representante del área de operaciones con el equipo que está llevando adelante para que vele por un modelo operacional que ya esté listo, up and running, antes de llegar a esa etapa de producción. Dificultad para definir KPIs, también clásico. Es muy difícil matchear negocio con infraestructura, lo vemos muy complicado en los clientes, cuando en realidad es sentarse y decir, bueno, negocio, ¿qué necesitan? Necesitamos tantos usuarios en Q3, tener tantas ventas, llegar a Uruguay con una campaña, vamos a tener una campaña de marketing, el hot sale, vender tanto, listo. Son tus KPIs, perfecto, los tenemos. Bien, infraestructura, ¿qué necesitamos para poder cumplir con esto? No sé. No sé, vamos a levantar un poco las máquinas y ver si funciona. No, ¿cómo? No sé. Esos KPI de negocio tienen que estar trazados, digamos, contra las métricas técnicas, las métricas de infraestructura, ¿sí? Este monitoreo o esta trazabilidad está en falta, muy alto, digamos. Negocio no tiene un dashboard. Yo con métricas de toda mi infraestructura puedo generar dashboards para negocio y ver de dónde se vendió, cuánto se vendió, a partir de los logs, cuál fue el artículo que más se vendió, ¿sí? Y empezar a trazar contra infraestructura ese tipo de KPIs, ¿sí? Y bueno, y siempre como un cierre y que cada uno piense si están usando AWS y demás, siempre hay uno de estos 5 pilares que está totalmente descuidado, ¿sí? Por las prioridades mismas del negocio o que se ha trabajado menos, por así decirlo, y porque en el día a día no tuvimos la posibilidad de sentarnos a priorizarlo y a darle, digamos, un cierre como corresponde o un seguimiento, ¿sí? Lo importante de Well Architected, creo yo, es una gran fuente de capacitación también, eso lo vemos mucho. Nosotros en las charlas de Well Architected descubrimos que los clientes hay muchos servicios que no conocen o muchas formas de hacer las cosas que no conocen y en esa reunión de 4 horas se llevan para leer un montón de cosas y eso está buenísimo. Pero es por esto que venimos hablando, no nos sentamos a ver todas las formas posibles o a capacitarnos en todas las formas posibles que hay para hacer lo mismo, ¿sí? Empezamos por lo conocido, por lo más cercano a mi experiencia, a lo que yo más he trabajado y empezamos a evolucionar sobre eso. Cuando quizás haber utilizado otra forma u otro enfoque para solucionar el problema nos hubiese salvado la vida en etapas mucho más tempranas, ¿sí? Y es parte de todos y responsabilidad tanto nuestra partners como de AWS como de los clientes esa capacitación, ¿sí? Estar siempre a tiro de los servicios, de formas de hacerlo, de capacitarnos, de estar atentos porque esto evoluciona todos los años y siempre nuestras soluciones se deprecan muy rápido, ¿sí? La nube tiene eso y tenemos que estar constantemente cambiando y mejorando, que siempre va a ser para mejor. Si hay algo nuevo que hace las cosas mejor y más barata y me soluciona la vida, listo, tengo una forma de hacerlo que es mucho más fácil y encima me ahorro dinero por hacerla de esa forma. Bueno, ¿cómo hacemos para postularnos por una revisión? Bueno, en caso que le quieran hacer con nosotros, de vuelta, Luis, hay 2 formas de hacerlo, o lo pueden hacer ustedes mismos en su consola, simplemente es un servicio más. Si lo quieren hacer con nosotros o con cualquier otro partner, en caso que lo quieran hacer con nosotros, lo recomendamos. Enviar un mail a waf@dinocloudconsulting.com o ingresar a nuestra página dinocloudconsulting.com/waf y ahí llenan un formulario y dicen, che, me gustaría escuchar un poco más, quiero que revisemos lo que tengo para ver dónde podemos atacar. Esa reunión es totalmente gratuita y ustedes ya se llevan el backlog a su casa y después se decide qué hacer. Muchas gracias y espero no haberlo aburrido.